Por más de 3270 años, el cuerpo de Tutankamón había quedado oculto para el resto del mundo. Al igual que sus antecesores, Tutankamón había sido enterrado en el valle denominado de los Reyes, un inhóspito y misterioso lugar donde el tiempo parecía congelarse. Pero no para los saqueadores, aventureros y conquistadores que deseaban con ansia encontrar los tesoros ocultos que estos faraones egipcios guardaban con recelo dentro de sus tumbas. Por siglos, el Valle de los Reyes había sido saqueado por todo tipo de maleantes y se pensaba que todos sus secretos habían sido revelados, pero aún faltaba un descubrimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Ese descubrimiento era la tumba de Tutankamón. El joven faraón que fue coronado rey a la edad de 11 años y que murió en plena adolescencia en el año 1340 a.C., fue enterrado según sus costumbres, en una tumba rodeado de sus más preciados tesoros y gran cantidad de alimento del que dispondría en su otra vida. Pero según la historia, Tutankamón jamás disfrutó de las apetitosas viandas, ni lució las joyas ocultas en su tumba, hasta que su tranquilidad fue interrumpida en noviembre de 1922, cuando Howard Carter, un inspector del Departamento General de Antigüedades de Egipto, halló en el Valle de los Reyes su tumba, donde la momia del joven faraón y sus tesoros estaban totalmente intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón no solo permitió conocer muchos aspectos de la vida del antiguo Egipto, como los avances científicos y tecnológicos o los aspectos artísticos plasmados en vasijas, cofres, juegos y armas, sino que se hizo famosa por la supuesta maldición que perseguía a aquellos que habían profanado su tumba. Según la historia, unos días después del hallazgo de la tumba del joven faraón, Lord Carnarvon, el promotor de la expedición, murió de neumonía. Su perro, que se encontraba en Inglaterra, también murió. El hecho de que varios exploradores que participaron en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón murieran poco después, algunos en circunstancias extrañas, dieron pie a muchas historias fantásticas y leyendas. Frente a estos hechos, la ciencia tiene varias hipótesis, normalmente aceptadas. Una es que en el aire viciado de la tumba de Tutankamón había esporas de hongos microscópicos conservadas durante varios milenios, que fueron capaces de infectar a varios de estos exploradores al inhalar el aire. El descubridor de la tumba, Howard Carter, murió por causas naturales muchos años después. A pesar de los años que han pasado desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, este joven faraón sigue siendo un acontecimiento arqueológico mundial, mostrando el esplendor y la riqueza de las tumbas reales y sacando a la luz valiosas informaciones sobre la época. Y vamos con los expertos, por eso a esta hora nos acompaña Alejandro Silva, él es biólogo y genetista. Muy buenos días y bienvenido, Alejandro. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Tema interesante además un tema de historia que yo creo que cambia el concepto y yo creo que cambian los libros, porque la historia de Tutankamón era otra totalmente la que conocíamos. Así es. Bien, ¿cómo se realiza una prueba de ADN en los restos que llevan muchísimos años momificados, como por ejemplo los del faraón? Bueno, esto se realiza extrayendo el DNA, básicamente se hace lo mismo que se hace con DNA actual, de los humanos actuales. Sin embargo, se toman muchos controles para asegurarse que no haya contaminaciones de ese DNA actual de los propios investigadores que están trabajando en eso. Claro, es que no debe ser tan fácil, pero supongamos, actualmente se haría con la sangre. En el caso de ellos, ¿hay restos de sangre tiesos que puedan servir, que estén de alguna u otra forma muy bien preservados o no? ¿Serían los huesos? Es probable que haya sangre, claro que sí. Sin embargo, los huesos es el material donde más probabilidades hay de que exista realmente DNA, dado que en el hueso es donde se puede preservar mejor ese DNA después de tantos años. Bien, ¿realmente las pruebas de ADN permiten determinar las causas de la muerte?
Se pueden hallar probabilidades. Lo que hallaron de malaria son los genes del parásito, el Plasmodium falciparum, que genera la malaria. Necesariamente no pueden decir si se murió o no se murió de esto, pero es una evidencia muy importante. Sí. ¿Qué tan difícil es hacer pruebas de ADN en huesos que llevan bastante tiempo enterrados? O sea, la dificultad, tú me decías, mire, es el mismo proceso finalmente, pero ¿qué tan difícil es? ¿El proceso va a ser un poquito más largo? Sí, correcto. Es necesario primero macerar el hueso, volverlo, pulverizarlo, luego agregarle un sistema enzimático que lo rompa, sí. Y ahí sí extraemos, lo purificamos el material genético de Tutankamón, lo amplificamos, lo analizamos con unos procedimientos estándar, y hay que hacer esto en 2 laboratorios independientes para comprobar la autenticidad de ese DNA. ¿Este tipo de pruebas en Latinoamérica las tenemos? Sí, correcto. ¿Hay varios países donde se tiene? Exactamente, los países que están más adelantados yo diría que es Chile, Brasil también ha hecho estudios muy importantes y Colombia está haciendo muy buenos estudios también. Para un biólogo genetista, ¿qué tan importante es la historia? ¿Qué tan importante es este tipo de descubrimientos que se hacen, por ejemplo, con el faraón? Para los biólogos genetistas, específicamente biólogos que trabajan en genética de poblaciones, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la historia tradicionalmente se ha estudiado desde muchos aspectos, desde el punto de vista antropológico, paleontológico, desde muchas ramas de la ciencia. Y la genética es, digamos, el nuevo protagonista en ciencias de la historia, de arqueología, porque se ha logrado establecer técnicas muy confiables para extraer ese DNA de restos muy antiguos. Y yo supongo que además hay un peso muy importante en la actualidad, porque no solamente descubre la historia o lo que pasó en la historia como para que nosotros podamos comprenderla un poco mejor, sino también en el sector salud. Finalmente, si uno sabe de qué murieron en esa época, por ejemplo en Egipto, que era de malaria, puede entender un poquito mejor cómo se comporta esta enfermedad y desde qué años existe y cómo se produce. En fin, supongo que tiene un link con eso. Claro que sí. No solamente estudiar el fondo genético de la población permite determinar cuáles son anormales, cuáles personas tienen problemas genéticos anormales y cuáles son normales dentro de la población, claro, sino también determinar cómo evolucionan los microorganismos, por ejemplo el Plasmodium falciparum que infectó al rey Tutankamón, probablemente fue una cepa muy distinta a la que existe hoy en día. Claro. Totalmente, ha evolucionado, o por lo menos ha mutado, más bien, no sabemos si ha evolucionado, sino mutado.